Mm, Para que me den alguna idea. Ya. No sé si se alcanza a ver. ¿Se ve, chiquillo, la página? Sí, profe. ¿Están por ahí o no? Ya necesito que me ayuden en esto. Es que lo que pasa es que, miren, estaba viendo que ustedes tienen el certamen 4 el día 11 de agosto. A ver, sí, el día martes 11 de agosto. Entonces, por lo tanto, nosotros tendríamos esta clase y se acuerdan que la del lunes la habíamos suspendido. Yo creo que voy a tener que mover algún horario porque igual quiero hacerle una clase más el día 10 ya para ver ejercicios que tienen que ver con el área y el volumen. Ya, así que les voy a estar avisando para que podamos conectarnos ese día, porque como les digo, si solo hacemos la clase hoy día, no vamos a alcanzar a ver toda la materia. Ya, así que voy a hacer todo lo posible para mover esos horarios o sea, para poder realizar la clase de ese día, del día lunes 10, ¿ya? Porque por lo que veo no es un certamen que se lo entreguen durante una semana, es de las 14:30 a las 18 horas del día martes, sí. Así que no tienen tanto tiempo como para realizarlo, ¿ya? Así que eso, para que estén atentos al Teams de que yo les voy a avisar que voy a hacer esa clase, ¿ya? Eso más que nada. Entonces, vamos a hacer los ejercicios propuestos. Estos son los ejercicios que la profe en su clase realizó. Creo que hizo el uno ella. Si no, creo que hizo el uno, hizo el 5 si no me equivoco, y hizo el 11. ¿Ya? Estos. En la clase ya se lo he explicado a ustedes, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer todos esos que marqué. El 2, el 4, el 6, el 7, el 12 y el 15. Ya yo lo seleccioné porque, por ejemplo, si hacemos el 2, ya podríamos hacer el 8. Si hacemos el 4, ya podríamos hacer esto que hizo ella, por ejemplo, el 9. Ya son muy parecidos. El 16 también, si hacemos el 12, el 16 es muy similar. Ya, entonces por eso elegí estos. ¿Ya? Entonces la idea es que ustedes me vayan ayudando a realizarlo. Si es que tienen dudas me vayan diciendo y lo vamos realizando en conjunto, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces vamos a partir por el ejercicio 2. 2. ¿Ya? ¿Qué nos dice el ejercicio 2? Que hay que calcular la integral de 8x cuadrado y acá abajo x al cubo más 2 elevado a 3 de x. ¿Cómo están en la integral, chiquillos? ¿Están muy perdidos todavía o no? Todavía, o ya dominan un poco cómo integrar. ¿O saben lo que es una integral? Aló. ¿Hay alguien por ahí o no, chiquillos? La idea es que participen, que puedan ayudarme a resolver los ejercicios o me digan en qué para no ir tan rápido también y explicarles por último desde la base. ¿Ya? Pucha, profe, yo no tengo tan clara la materia. Claro. Ya. Entonces voy a tener volvamos un poquito atrás entonces, antes de partir con esto. Ya, lo principal, la semana pasada ustedes hicieron integrales que eran más facilitas, ya que eran, por ejemplo, integrales de, no sé, por ejemplo, x cuadrado más 3x. ¿Ya? Así se escribe la integral y siempre lleva un dx, ¿cierto? Según esa variable, ¿ya? Esta es la forma que tienen. Entonces ustedes realizaron esto. Cuando son sumas, ustedes las separaban en dos. Eso es lo que hicieron la semana pasada con el profesor Jorge. Ya la separaban en eso y la separaban en eso. O sea, en dos distintas. Entonces yo ahora la puedo integrar de manera separada, pero al final tengo que escribirlo como un solo resultado, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes tienen un exponente, ¿se acuerdan que en derivadas, cuando ustedes derivaban, por ejemplo, si tenían la función f, que quiero volver un poquito atrás para que no anden tan perdidos.
Cuando ustedes tenían la función f, por ejemplo, x cuadrado, y ustedes querían derivar, ustedes lo que hacían que era, bajaban ese exponente, ¿cierto? Y al exponente le restaban 1. O sea, al final multiplican la misma parte esa, la x, y al exponente le restan 1, ¿ya? Como la integral es la antiderivada, significa que yo hago el proceso contrario, ¿ya? En vez de multiplicar por el número y restarle 1, yo ahora lo que voy a hacer es dividir por el número y sumarle 1, ¿ya? O sea, voy a sumarle 1 al exponente y lo voy a dividir por esa misma suma. ¿Qué quiere decir? Ya, el proceso contrario, ¿ya? Por eso se llama antiderivada. Entonces, si yo tengo x cuadrado y quiero integrarlo, ¿qué voy a hacer? Le voy a sumar 1 al exponente y eso lo voy a dividir por esa suma que está arriba, ¿ya? Esa es la forma de integrar cuando yo tengo exponentes, ¿ya? Y como yo estoy integrando, yo siempre tengo que poner un más c, ¿ya? Al final de que yo integre todo, yo pongo un más c, que es un valor, una constante, ¿ya? Porque yo no sé cuánto es una constante. Puede ser, esa constante puede ser cualquier valor, porque recuerden que ustedes cuando derivan una constante normal, un número, es cero. Entonces para mí esa c puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, ahí, dependiendo del ejercicio, ¿ya? Hay formas de buscar cuál es el valor de c, pero ahora no es necesario, sino saber cómo integrar. Ya, no sé si les queda claro esta parte, que sería solamente la integral de esa parte. Solamente la integral de eso. ¿Ya? O sea, el exponente yo le voy a sumar 1 y eso lo voy a dividir por la misma suma, 2 más 1, que sería lo de ahí. ¿Ya? Y entonces ahora lo escribo como quedó. 3 y abajo me queda 3. Entonces la integral de x cuadrado de x es igual a x cubo partido en 3. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo claro. ¿Dudas con eso? ¿Alguna duda con eso, chiquillos? Para que No, avancemos. profe, quedó claro. Ya, entonces esto lo vamos a utilizar harto, ¿ya? El tema del sumarle uno al exponente y dividirlo por esa misma suma, ¿ya? Y nunca olvidarse del c. Ya, partimos entonces. Otra de las cosas que tienen que tener clara es que, por ejemplo, si yo tengo una integral, lo pongan de 2x, ya yo esos números, las constantes yo las puedo sacar. Yo puedo escribirlas así. Entonces al final lo que estoy integrando voy a integrar el x de x, ¿ya? Y el 2 yo lo puedo sacar de la integral y lo que me dé el resultado al final lo multiplico por ese 2. No hay problema en sacarlo, ¿ya? Entonces el primer ejercicio que está acá podemos hacer eso. Ya, entonces el ejercicio 2, recuerden que está acá, ¿ya? Aquí tengo un 8 que está multiplicando esto, ¿ya? Entonces como yo les dije recién que ustedes pueden sacarlo, lo sacamos. Entonces el 8 lo podemos dejar afuera de la integral, ¿ya? Y esta parte de acá la vamos a dejar tal como está, ¿ya? Es el primer paso que vamos a hacer. El primer paso que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, la semana pasada ustedes trabajaron con suma, potencia, que era fácil separarla y hacerla directo. Ya, cuando yo no puedo hacer eso, hacerlo directo, yo tengo que utilizar distintos métodos de integración, ¿ya? Y estos métodos que les pasó la profe se llama, o sea, este método se llama método por sustitución, ¿ya? Sustitución, ¿ya? Y es el que vamos a aprender a hacer. Entonces, si yo no puedo utilizar hacerlo directo, aplicando esto y llegar al resultado, ¿cierto? Tendría que usar algún método. En este caso, la profe les pasó el método por sustitución, entonces tendría que usar ese método, ¿ya? En este ejercicio. Todos estos ejercicios de esta hojita son por sustitución, ¿ya? ¿A qué quiere decir con método por sustitución? En que yo me voy a dar otra variable, ¿ya? Y yo la voy a reemplazar por algo que yo necesite. Cuando yo voy a realizar por sustitución, ya yo les voy a explicar cómo se hace. Yo voy a elegir alguna parte de la integral y la voy a llamar u, ¿ya? En este caso, miren, yo voy a elegir esta parte y ahora les voy a explicar por qué. Yo voy a elegir que toda esta parte de acá, que x al cubo más 3, sea u,
¿ya? Yo voy a escribirlo así, x cubo más, o sea, x al cubo más 2, yo voy a decir que se llama u. ¿Por qué yo elijo la u esta parte? Porque, si se fijan, aquí tenemos un denominador y un numerador, ¿cierto? Entonces yo tengo que elegir, o elijo esta parte como el numerador para derivarlo, o elijo esa parte para derivarla. Yo tengo que elegir la que cuando derive me dé la otra parte. ¿Qué quiere decir con eso? Por ejemplo, si yo elijo x al cubo más 2, si yo lo derivo, por ejemplo, si yo derivara x al cubo, ¿cuánto es la derivada de x al cubo? ¿Qué me puede decir cuánto es la derivada de x al cubo? ¿Cuánto es la 3x cuadrado. Ya, pero fíjense, me da 3x cuadrado. Pero fíjense acá arriba hay un x cuadrado. Entonces yo dije, pero si derivo aquí al cubo, me da algo, me da la otra parte que es x cuadrado. Sobra un 3 pero no importa. Pero el x cuadrado yo lo tengo. Entonces, si yo derivo el que elijo, tiene que darme, ojalá, en la otra parte que yo no elegí. Y en este caso me dio x cuadrado. ¿Ven? Entonces, por eso yo elegí la parte de abajo. En cambio, si hubiera elegido u como x cuadrado y lo derivara, si yo derivara x cuadrado me va a dar 2x, ¿ya? Que no se parece a la parte de abajo. Entonces a mí me conviene más elegir la parte que tiene x al cubo, ¿ya? Entonces por eso yo elegí esta parte. Entonces ahora ustedes que eligen la u como x al cubo más 2, ya no se preocupen del exponente, eso después lo vemos. Yo tengo que derivarlo. Entonces voy a derivar u, ¿ya? Derivo u, ¿ya? Y eso va a ser igual, ¿cuánto es la derivada de esto? ¿Cuánto es la derivada de x al cubo más 2? X al cubo más 2. ¿Cuánto es la derivada? Tres cuadrados. Bien, 3x cuadrado. Traten de ir participando, chiquillos, ya. Yo sé que están cansados, pero la idea es aprender. Ya, 3x cuadrado. ¿Qué es lo que realizamos acá? ¿Cierto? El más 2 da lo mismo porque la derivada de una constante es 0, ¿cierto? Pero ustedes al derivar esta parte, ustedes tienen que agregar el dx. ¿Ya? Entonces, cuando la u eligen x al cubo más 2, lo derivan y les queda 3x cuadrado de x. ¿Ya? Entonces, lo que yo estoy buscando aquí es que me quede la otra parte, pues la otra parte que yo no elegí. ¿Ya? Y la otra parte que yo no elegí es todo esto, miren. Es toda esta parte. X cuadrado de x. Esa es la parte que yo no elegí. Entonces, al derivarlo tiene que quedarme esa parte. Al derivar esta parte de abajo tiene que quedarme esa parte. Pero me quedó 3x cuadrado de x. ¿Qué es lo que sobra aquí? En esta parte para parecerse a esa. ¿Qué es lo que sobra en esta parte para parecerse a esa? A esa que está ahí. El 3. El 3. ¿Ya? Entonces yo digo, se parece, pero me sobra un 3. Pero hagamos algo. Yo podría hacer esto. Pasar el 3 hacia acá. Y me quedaría x cuadrado de x, que es lo mismo que está ahí arriba. ¿Se fijan? Ahora sí me quedó esta parte, me quedó igual esa parte. Y ahí es cuando a mí me sirve, porque ahora yo tengo que realizar el reemplazo. ¿Qué quiere decir? Que en vez de escribir todo esto, yo voy a ocupar el u y el de u, que sería ese y esa parte. Entonces voy a reemplazar. El 8 está tal como está. El x cuadrado de x, ¿a qué es igual? El x cuadrado de x. ¿A qué es igual, según esto? ¿A qué es igual? Fíjense que aquí tengo el x cuadrado de De x. 1 dividido en 3. De u dividido en 3, ¿cierto? Entonces, en vez de escribir x cuadrado de x, yo voy a escribir de u partido en 3. ¿Ya? De u partido en 3 aquí. De u partido en 3. Voy a extender esto un poquito. Y ahora, en vez de escribir, porque yo ahora voy a escribir todo con u.
En vez de escribir x al cubo más 2, ¿qué es lo que voy a escribir? En vez de escribir x al cubo más 2, ¿qué voy a escribir? La u, ¿cierto? Entonces lo escribo acá abajo, porque está en la parte del denominador, ¿cierto? Sería u, y eso estaría elevado a 3. ¿Ya? Entonces ahí hice el cambio. ¿Para qué hice el cambio? Porque esta parte es demasiado complejo integrarlo así directo. Entonces ahora yo lo llevé a algo con exponente, que es la que yo conozco que está acá. ¿Ya? Entonces esta parte yo la puedo volver a escribir. Fíjense que siempre el de x o el de u tiene que quedar aquí, para que para apreciarlo de mejor manera. Entonces yo lo puedo escribir de la siguiente forma. Yo puedo escribir lo mismo así. 3 u3 y aquí escribir el de u. ¿Cierto? ¿Puedo hacer eso, no? Sí, Lo único que hice fue, en vez de escribir el de u arriba, lo moví al ladito y puse un 1, porque de u por 1 sería de u. Entonces lo escribí de esta forma, que es mucho más fácil. ¿Ya? Entonces, yo sé que parece muy difícil al principio, chico, pero no es tan complicado, ¿ya? Por eso vamos a hacer varios ejercicios que son muy parecidos. Entonces, ahora que tengo eso, yo les dije que los números ustedes los pueden sacar. Entonces, si yo en el denominador tengo un 3, si en el denominador tengo un 3, ¿qué puedo hacer? Y ese 3 lo puedo sacar. Entonces me va a quedar ese 8, pero ese está en el denominador. Entonces yo lo saco nomás. Yo saqué el 3. Entonces ahora solo me queda esto. ¿Ya? El 3 lo saqué el que estaba aquí. Entonces lo saqué, quedó acá afuera, como 8 partido 3, ¿cierto? Y ahora esta parte yo la puedo escribir de otra manera. Yo la puedo escribir así. ¿Por qué la escribo así? Porque yo ya sé integrar cuando son exponentes. Ya recuerden, yo al exponente le sumo 1 y de ahí lo divido por esa misma suma. ¿Ya? Y al resultado final yo le agrego el c. Entonces ahora que yo ya tengo un exponente, yo hago la integral. Y como voy a aplicar la formulita esta, yo tengo que eliminar esa integral y el de u, pues ya no lo voy a ocupar porque ya integré. Entonces me queda el 8 tercios por el u, pero al exponente yo le voy a sumar 1 y lo voy a dividir por esa misma suma. ¿Ya? Y a todo eso, recuerden que hay que sumarle c cuando yo termino el ejercicio. Y ahora lo reescribo, pues. Hago esa suma, quedaría, dame un segundo, quedaría 8 tercios por u, menos 3 más 1 es menos 2, y abajo también me queda menos 2, ¿ya? Más el c. ¿Qué más puedo hacer? Y ahí tengo que ir arreglando el ejercicio nuevo, pues ya lo tengo listo, solamente ya integré, ahora tengo que empezar a simplificar y después hacer volver a las letras antiguas, a las variables antiguas, ¿cierto? Porque yo ahora estoy trabajando con u, pero en realidad u vale eso. Entonces, por ejemplo, aquí puedo simplificar ahí, ¿cierto? Y aquí me queda 4 y acá me queda 1 solamente. Entonces ahora aquí me quedó 4 tercios, ¿cierto? Por el u, ¿cuánto vale el u? El u vale x cubo más 2 y elevado a menos 2. Ese menos yo lo puedo poner acá y más c. ¿Ya? Entonces el ejercicio final, o sea, el resultado sería esta parte de acá. Si ustedes quieren, dejan ese exponente positivo, lo cambian abajo, ¿cierto? Hacen el cambio cuando tienen esto, por ejemplo, ustedes lo pueden cambiar así. ¿Ya? Pueden hacer ese cambio. Ya, pero ese sería el resultado de la integral. Yo sé que al principio es muy complejo entenderlo, ¿ya? Es sumamente complicado como partir con las primeras integrales, pero ya cuando hago varias, después se hace súper fácil porque casi siempre el mismo procedimiento, ¿ya? Se fijan, solamente el reemplazo casi siempre es el mismo, no hay muchas dificultades en eso. Solamente que hay que trabajar de repente un poco, por ejemplo, sacar el 8, saber cuál elegir, pero ahí derivo, que eso ya lo han hecho.
y de ahí ir armándonos, pues, solamente ir copiando. Ya parece sumamente complicado. Y ahora necesito saber si se perdieron para volver a explicarlo de nuevo. Lo explicamos así como por los pasos que hicimos. Por favor. Profe, por lo menos a mí me quedó claro, pero ya cuando, por ejemplo, sacamos el signo de la integral hay que ponerle la C sí o sí, o sea, la constante. La de acá, sí. Siempre hay que poner la constante. Mm. ¿Ya? Sí, ¿por qué Y va a por ser? ejemplo, Dígame. es que con el profe en el CAP pasado evaluamos también esos puntos evaluados que salen arriba y abajo de la integral, esos van a estar dados. Para estos ejercicios no. Mira, fíjate en los ejemplos. Te fijas que aquí no son integrales definidas, ¿ya? Ujú. Ustedes las van a ocupar, que es la clase que quiero hacerle el lunes, y ustedes las van a ocupar para sacar áreas. Por ejemplo, o sea, yo con una integral yo puedo sacar áreas. Por ejemplo, ustedes en agronomía, no sé, pues quieren hacer un canal, por ejemplo, un canal súper grande, van a tener que sacar un área bajo cierta curva de tierra y ustedes van a decir, pero eso va a ir entre, no sé, entre 0 y 5 metros, por ejemplo. Entonces, cuando ponen 0, 5 metros, significa que ustedes lo hacen en esos rangos y ahí van a evaluar, ¿ya? Es como un ejemplo de lo que se usa, ¿ya? Entonces, ahí sí van a tener que evaluar. Por el momento, como estas son integrales indefinidas, no es necesario. Pero en la clase del lunes, cuando ya saquemos áreas, si es que la profe sube alguna guía de área, vamos a hacer esas definidas, ¿ya? Pero sí, si están definidas, como dice usted, con los numeritos acá, tendría que hacer el reemplazo, no. Pero por el momento, como no están los números, no hay que hacerlo, ¿ya? Cuando sean así los ejercicios, no hay que hacerlo. Solamente dejarlo escrito así, ¿ya? Vamos a ver más ejercicios de sustitución para que vayan entendiendo, ¿ya? Hagamos otro. Hagamos el yo elegí el 4 para que... El 4 sería 3x la raíz 1 menos 2x al cuadrado. Ya, ¿por qué elegí este? Porque hay unos pasos que ya hicimos y quería que me vayan diciendo. Ya, ustedes ven esa integral. ¿Qué podría yo hacer primero antes de ponerme integral? Si, por ejemplo, yo le nombré qué pasaba con los números, podemos hacer algo con la raíz también. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con ese 3? ¿Qué podemos hacer con ese 3? Atrévanse nomás, chiquillos, a decir, si se equivocan, no importa. La idea es que ustedes aprendan. ¿Qué puedo hacer con ese 3? Es una constante. ¿Qué podría hacer? ¿Qué hice con la constante 8 acá? ¿Qué hice con esa constante? ¿Qué podría hacer con ese 3? El Habría que... algoritmo. Habla ¿Cómo? tú. Hablen no. No, habla nomás que tengo problemas de internet. Iba a decir lo que iba a decir tú. Dígalo nomás. Dígalo nomás. ¿Y aquí hay que hacer con ese 3? ¿Qué es lo que habíamos hecho acá? Esta parte. Si es un número. Yo puedo... ¿Qué puedo hacer ahí? Yo lo puedo sacar de la integral. ¿Ya? Yo lo puedo escribir así. Cualquier número que yo tenga acá, ¿cierto? Obviamente que esté multiplicando aquí lo saco, yo no puedo sacar ese uno ni ese 2 pero ese que está multiplicando yo lo puedo sacar, ¿ya? Entonces el primer paso que podría hacer sería ese. Y otro paso que puedo hacer es escribir esa raíz como exponente, ¿ya? Entonces yo puedo escribir esto, mira. Y la raíz cuadrada yo la puedo escribir como un medio, ¿ya? Y solamente reescribí la ecuación. Ya, ahora, ¿qué es la parte, cuál es la parte, las dos partes que yo puedo elegir? Una, yo podría elegir
esa parte como U, o podría elegir esa parte como U. Pero ahí es donde ustedes tienen que elegir bien, po. Si yo elijo derivar la X, la derivada de X sería 1, que no se parece mucho a eso. Porque acuérdense que si yo derivo 1, tiene que darme la otra parte. Entonces, si derivo el X, si elijo la U como X y la derivo, me va a dar 1, que no se parece mucho a eso. En cambio, si elijo esta parte de acá y la derivo, esa parte es 0 menos, me va a dar 4x. O sea, me va a dar x, aunque sobre un menos 4, pero me da la x. Y yo el número ya puedo hacer algo con él. Ya, eso es lo que quiero que entiendan. Que ustedes tienen que elegir la que, si la derivan, les da la otra parte. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, fíjense, elijo la x como derivada, para derivar, yo la voy a derivar y sería 1 de x. Espera, me equivoqué. De x. Entonces, esa parte no se parece en nada a eso. Entonces, no me sirve. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes la cambian. No me sirve. ¿Cierto? Entonces, ahora voy a decir la otra. Entonces, voy a elegir el u como 2x cuadrado. ¿Ya? Recuerden, no se preocupen por el exponente, solo eligen la parte que está dentro. Entonces, ahora voy a derivar eso. ¿Ya? La derivada de eso sería, la derivada de 1 es 0, ¿cierto? Y la derivada de menos 2x al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la derivada de menos 2x cuadrado? O de eso completo. ¿Cuánto es la derivada? Menos 4x. Ya, menos 4x, ¿cierto? Pero aquí usted tiene que agregarle el de x, porque significa que lo derivó, ¿ya? Siempre agregar esa parte, porque tiene que aparecer eso de algún lado. Entonces, menos 4x de x, ¿ya? Entonces yo voy a mirar, si yo elegí esta parte para derivar, hay algo que me está sobrando. ¿Qué es lo que sobra? Lo voy a marcar con verde lo que sobra, ¿ya? Lo que está sobrando es esta parte y esa parte. O sea, x de x, ¿ya? X de x, porque yo elegí esa parte. Pero aquí abajo dice menos 4 x de x. Voy bien porque tengo el x y tengo el de x. Pero hay algo que me sobra. ¿Qué es lo que está sobrando ahí? Para que sea igual a lo que está acá arriba, a lo que falta. ¿Qué es lo que falta? O sea, ¿qué es lo que me sobra aquí? Si yo tengo x de x y hay algo, eso me está sobrando aquí, el menos 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Lo paso dividiendo al otro lado solamente y me queda el x de x, que es lo que está aquí y lo que está acá. Entonces ahora tengo todo. Tengo esa parte que yo elegí de u, como u, ¿cierto? Que está aquí, la derivo y me dio esa parte que está acá, el resto, ¿cierto? Entonces ahora yo la voy a reescribir. Entonces escribo el 3, la integral, ¿cierto? En vez de escribir x de x, ¿qué escribo yo? De u partido menos 4, ¿ya? De u partido menos 4. Y en vez de escribir 1 menos 2x cuadrado, yo escribo la u, ¿ya? Y esto está elevado a un medio, que es lo que está aquí, ¿ya? Entonces hice el reemplazo. Después de que yo elegí, hago el reemplazo. Y vuelvo a repetirle, acá tenemos un número, yo ese número lo puedo sacar, ¿ya? Yo ese número lo puedo sacar. Entonces, vamos a continuar acá arriba. Quedaría 3 partido menos 4, ¿ya? Porque saqué ese numerito. Me queda u elevado a un medio y el de u. Ya solamente lo escribí distinto porque siempre tiene que tener esa forma, ¿ya? La variable que está ahí tiene que ser la misma de acá, de u, y aquí hay una u. Entonces ahora tengo que integrar esto. ¿Y cómo integro eso? Ya, ayúdenme aquí a resolver ese ejercicio. El 3 cuartos queda tal como está y voy a multiplicar a la integral de eso. ¿Cómo integro eso? Si es un exponente. ¿Cómo se integraban los exponentes? ¿Cómo se integra el exponente? ¿Qué hago con ese un medio?
¿Qué hago con el 1/2? Hay que hacerle algo aquí. Si en la derivada yo restaba 1, en la integral, que es el proceso inverso, ¿cierto? ¿Qué tendría que hacer? Si la derivada restaba 1. Sumarle uno. Exacto. Sumarle 1. ¿Ya? En derivada ustedes restaban 1 al exponente. En integral ustedes le suman 1 al exponente. Y eso lo dividen por la misma suma. No hay ningún problema ahí. ¿Ya? Y esto, ahí yo le sumo el c. Porque ya tengo todo el desarrollo. Y ahora no me queda más otra cosa que sumar eso, ¿cierto? Sumar eso, cuánto da, y reemplazar la u, porque ya realicé la integral. Entonces me queda 3/4. Ya ustedes pueden poner el signo negativo aquí donde quieran, arriba. Numerador, denominador, es lo mismo, ¿ya? Por u elevado a 1/2 más 1. Y ahí tendrían que sumarlo ustedes. 1/2 más 1, ¿ya? Eso es 3/2. Y abajo también me queda 3/2, ¿ya? Más c. Y ahora que yo ya realicé esa suma, yo ahora hago el reemplazo de la u. Sería menos 3/4, ya por, en vez de la u, iría esa parte, 1 menos 2x, ya, y eso está elevado, acuérdense que la u vale eso, y eso está elevado a 3/2, ya, y además eso está dividido en 3/2, más un c, ya. Esa sería la respuesta. Aquí ustedes pueden hacer ese cambio también. Por ejemplo, si eso está dividido 3/2, al final quedaría 2 por eso dividido 3. ¿Ya? Pero si llegan hasta ahí, ya eso está integrado. ¿Ya? Esa es la integral. Obviamente lo pueden arreglar aquí los numeritos, que es como una división que haría arriba. Eso lo podrían hacer. Pero yo quiero que entiendan el proceso, que esta es la parte más complicada, como armar el método. ¿Ya? Esta es la parte más complicada, pero si se fijan, es igual al anterior. Aquí me dio 3x cuadrado y pasé el 3 dividiendo. Aquí me dio menos 4x, pasé el menos 4 dividiendo. Acá saqué el 3 que quedó abajo y acá saqué un menos 4. ¿Ya? ¿Se fijan? Estoy haciendo el mismo proceso. Después, ¿qué hice? Después derivé, o sea, integré con un exponente. Acá también integré con un exponente. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces estoy haciendo lo mismo. El mismo procedimiento. Sí, lo que más complicado es elegir cuál es el u y cuál es lo que me queda. ¿Ya? Ese sería el ejercicio 4. Si quieren después lo pueden revisar. Vamos a hacer el 6. ¿Ya? El ejercicio 6. El 6. Ejercicio 6. Ya, esto nos dice la integral. Chiquillos, más adelante en su carrera ocupan mucha integral, así que van a tener que aprender a integrar bien. En otros ramos que ustedes tienen ocupan integrales. Como les decía yo, para calcular áreas o volúmenes también lo van a ocupar. En física y suelo parece que también lo ocupan, no estoy seguro. ¿Ya? Ya, ese es el ejercicio 6. ¿Qué podríamos hacer? Aquí no hay número que sacar, pero hay una raíz. Yo les recomendé que hicieran cuando hay una raíz? Dejarla como exponente. Muy bien. ¿Por qué les recomiendo eso? Porque al ver una raíz, uno tiende a asustarse, porque dice, a las raíces como que todos odiamos las raíces, ¿cierto? Entonces yo me tiendo a asustar ahí, el alumno también, ¿cierto? Entonces es preferible dejarlo como exponente, ¿ya? O sea, como un tercio, ¿ya? ¿Por qué la dejo como exponente? Porque recuerden que ustedes saben integrar exponentes. Le suman uno al exponente, lo dividen por la misma suma, ¿cierto? Y dejar esa x tal como está ahí y el de x. Y ahora, les quedaron dos partes de nuevo.
y ustedes tienen que elegir una para derivar. ¿Cuál elegirían? ¿Elegirían esa para derivar o elegirían esa para derivar? La de la raíz. La de la raíz, ¿cierto? Generalmente, esto tenganlo en consideración, generalmente ustedes elijan siempre el que tiene el exponente más alto, porque ustedes necesitan bajar exponente. Porque si yo elijo el que tiene más bajo, nunca voy a llegar a x cuadrado cuando lo derive. En cambio, si derivo x cuadrado, sí puedo llegar a x. Entonces ustedes elijan siempre el que tenga, la parte que tenga el exponente más alto, ¿ya? Entonces lo que me acaba de decir usted está bien, pues vamos a elegir ese como u. Entonces yo elijo la u. Y sería 1 menos x cuadrado. Recuerden que no lo tomen con exponente. Después ustedes escriben u elevado a eso, nada. Ya, ahora voy a derivar esa parte. ¿Cuál es la derivada? Fíjense que el mismo procedimiento. ¿Cuál es la derivada de eso? Menos 2x Súper bien. de Menos, x de x. exacto. Tienen que escribir eso, ¿ya? Menos 2x de x. Entonces, ahora yo voy a la otra parte. Yo dije, elegí esta parte. Y lo que me sobra es toda esa parte. Entonces yo tengo que al derivar esa parte, me tiene que dar esto de acá. ¿Ya? Y es casi igual, pues. Está aquí esa parte, el x de x. Pero hay algo que me sobra, pues. ¿Qué me está sobrando ahí? Porque esa parte de allí es El muy difícil. numerito. El numerito. ¿Y qué hago con el número? Que lo he hecho en los otros dos ejercicios anteriores. Lo Pasa paso dividiendo al de u. muy bien. Entonces me queda x de x. ¿Ya? Y cuando yo ya encontré esa parte, voy a insistir en marcar ya para que sepan cuál es la parte que estábamos buscando. ¿Se fijan? Entonces, vuelvo a repetir, ustedes eligen una parte y al derivarlos tiene que darle la otra parte. Si me sobra algo, como o sea, si me sobra un número, yo ese número lo paso nomás. ¿Ya? Entonces me queda esa parte que es la que estaba buscando. Y ahora hago el reemplazo. Entonces voy a escribir la integral, y aquí ayúdeme también. Voy a escribir otra vez con verde. No quiero confundirlo con los colores, porque si no. Ya, la integral. ¿Y qué escribo ahora? Acuérdense que yo estoy haciendo un cambio variable. Entonces, ¿qué escribo ahora? En vez de escribir esta parte de acá, ¿qué escribo? En vez de escribir 1 menos x cuadrado. Derivada de. O sea, de u partido en menos 2, No, no, no. Esta ¿no? parte. Primero voy a reemplazar esta parte. En vez de escribir 1 menos x cuadrado, ¿qué es lo que escribo? Fíjese aquí. Menos 2x de x, ¿o no? No, porque ese es el de u. Toda esa parte. ¿Ya? Ah, pero Ya. quedaría igual entonces, pues. Dame un segundo, mira. Esa parte es U, la que elegí. Entonces, en vez de escribir 1 menos 2x menos x cuadrado, ¿qué escribo? U, U. Ya, porque yo estoy haciendo el reemplazo, entonces yo no voy a trabajar con x ahora, voy a trabajar con la u. Entonces escribo u. ¿Ya? ¿Y a cuánto lo elevo? A un tercio, ¿cierto? Ahora, en vez de escribir, parece una flecha. En vez de escribir ahora x de x, ¿qué es lo que escribo? En vez de escribir x de x, ¿qué es lo que escribo? de U partido en menos 2. Exacto. Entonces sería por du partido en menos 2. ¿Ya? Pero a mí no me tiene que quedar du partido en menos 2, po. Entonces, ¿qué puedo hacer con ese menos 2? Acuérdense que es un número. ¿Qué puedo hacer? Mm, Lo es- puedo sacar. ¿Ya? Pero yo no puedo dejarlo en el denominador porque está en el denominador. Yo no puedo dejarlo así. Tengo que dejarlo así. Al final esto es un medio, menos un medio por du. ¿Ya? Entonces lo saqué. Si estaba en el denominador, queda en el denominador, ¿ya? Y arriba significa que es menos un medio, ¿ya? Entonces ahora tendría un tercio de U. Y ahora que yo ya escribí esa parte, ahora se me hace más fácil integrarla, que es lo mismo que hemos hecho en lo anterior, ¿ya? Entonces quiero que me vayan diciendo cómo queda. Sería por... Y ahora voy a integrar esa parte. Si yo integro algo con exponente, ¿qué era lo que le hacía el exponente?
En derivada de resto y en... Les sumaba 1. Exacto. Y además lo divido por... Un lo mismo. tercio más 1. Muy bien. Eso, bien, bien, bien. ¿Y qué me falta aquí? Para terminar la integral. Algo importante queda aquí. ¿Qué falta? ¿El de X? No, el de X ya ¿Qué? no se puede. ¿C? Exacto, lo voy a escribir con rojo acá para que no se olvide. Yo recuerdo todavía que en las pruebas, cuando daba estas pruebas, se me olvidaba el C. Y lo que hice fue anotarme la C en la mano una vez para una prueba, para que no se me olvidara. Entonces veía una C y la anotaba. No era copiar porque al final era para acordarme nomás, ¿ya? Pero se tiende a olvidar. Ya, pero la idea es que ustedes la escriban. No sé si la profe lo va. Depende el profe de qué tanto les baje por esto, ¿ya? Porque igual es importante, ¿ya? Entonces ahora que yo ya tengo eso, falta solamente sumar acá arriba, po. Miren, les voy a enseñar algo para que sumen eso más rápido. Por ejemplo, si yo tengo un tercio y tengo que sumarle uno, yo es lo mismo que haga esto. Yo me voy a preocupar, si abajo hay un 3, en vez de escribir uno, voy a escribir 3 partido 3, porque eso también es uno. Entonces, si tengo un tercio más 3 tercios, al final esto es 4 tercios. Entonces se me hace mucho más fácil. ¿Ya? Quedaría a 4 tercios. Y abajo 4 tercios. Entonces, si quiero sumar, por ejemplo, un quinto más uno, ustedes siempre van a tener que estar sumando uno, así que esto lo tienen que hacer. ¿Cómo yo puedo reescribir ese uno? Si aquí si era un tercio y escribí 3 partido 3 en vez de uno, tengo un quinto, ¿cómo puedo escribir el uno? Para sumarlo más fácil. ¿Lo puedo escribir así o no? Y eso, ¿cuánto es un quinto más uno entonces? 6 quintos. Lo sumo directo. ¿Ya? ¿Se entendió, no? Más que nada una forma de sumar más rápido. Para que no estén sacando el mínimo, ¿cierto? ¿Se entendió, no? Esta parte. Sí, profe. Sí. Entonces, si tuviera que sumar eh, menos un séptimo más uno, lo escribo distinto. Menos un séptimo más 7 partido 7. Menos uno más 7, 6. Entonces, el resultado sería 6 séptimos. ¿Ya? Es una forma de hacerlo más fácil. Ya, pero es un detalle más que nada para que puedan sumar un poquito más rápido las fracciones, ¿ya? Y ahí entonces acá me queda más el C. Y ahora me queda hacer volver a la X, porque al final yo la U la uso solamente para hacer la sustitución. Entonces ahora vuelvo a la X. Entonces, en vez de U, ¿qué es lo que tiene que ir ahí? ¿Qué tiene que ir en vez de U? ¿Qué tiene que ir en vez de esa U ahí? ¿Quién era la U? ¿Qué es lo que yo elegí para que fuera U? 1 menos 2x cuadrado. Casi. 1 menos X cuadrado, esta parte. ¿Ve que ahí está la U? 1 menos X cuadrado. ¿Ya? Ahí. Porque la U, yo elegí la U, entonces después si yo elegí la U, sé cuál es, pues, cuál es el reemplazo que tengo que volver. Entonces al final me queda ese ejercicio. Como les digo, aquí ustedes podrían reescribirlo distinto, ¿ya? Yo se lo voy a reescribir aquí como quedaría eso, miren. Como acá abajo hay 4 tercios, al final me queda el 3 arriba, ya me queda en el numerador, y en el denominador me quedaría el 4. Es un cambio. Como era 4 tercios, queda 3 cuartos, ¿ya? Y ahí multiplica los numeritos y todo. Y eso más el C, ¿ya? Mi chiquillo, es lo mismo, no hay tanta dificultad. ¿Ya? Em, ¿Cómo van? ¿Están cansados? Tengo tres, a ver, tengo uno, dos. No, profe, vamos bien. Ya tengo tres ejercicios más.
Los quiero hacerlos todos porque la idea es que ustedes los puedan revisar después ya, para que, como ejemplos y cuando tengan que dar el certamen y todo. Ya, vamos a tratar de ir un poquito más, no más rápido, pero ya, este otro ejercicio. Este es el 7, y el cuadrado menos 2 que la cuarta de x. ¿Ya? Entonces, de nuevo, ustedes me dijeron que cuando hay raíces, ¿cierto? O yo les recomendé que ustedes lo escriban como exponente, ¿ya? Pero, fíjense lo que pasa aquí. Este es un pero para que hagan otra cosa antes, ¿no? Fíjense que aquí yo no tengo dos partes, entre comillas, dos partes, ya como acá. Aquí tengo esa parte y tengo esa parte que está con una X, ¿cierto? Y acá tenemos esa parte, pero como que no tenemos otra parte para elegir, pues, ¿cierto? Tenemos eso, entonces como no tenemos otra, es como lo que yo elegiría para derivar, ¿ya? Em, yo les recomiendo que antes de derivar se fijen en la parte de adentro, miren. Aquí hay un x cuadrado y aquí hay un x a la cuarta. Entonces yo lo que primero que podría hacer es factorizar. Ya este ejercicio, como les digo, ya hay que ir haciendo varios para fijarse. Yo podría escribirlo de la siguiente forma. ¿Ya? ¿Se entiende lo que dice aquí? En esta parte. Desde eso llegar a esto. Pero, profe, ahí como era una raíz, teníamos que pasarla a exponente. ¿No se le olvidó poner así como un medio, no sé? Sí, no habría problema. Si el tema es que solamente les quiero mostrar algo, miren. Es porque como en esta parte no tengo dos opciones para elegir, o sea, sí las tengo entre comillas, pero es como que yo elegiría directamente esta parte como U, porque no tengo otra, po. No hay una X cuadrado como en lo anterior, aquí hay una X, aquí hay una X también, había un 3X, aquí no hay, ¿ya? Entonces yo les recomiendo hacer esto primero, miren, ¿ya? Como hay un x cuadrado menos un 2x a la cuarta, y además hay una raíz cuadrada, como les digo, este ejercicio ya hay que hacer varios para darse cuenta como de estas cosas. Fíjense que aquí me quedó una multiplicación, o sea, yo solamente factoricé, ¿ya? Entonces esta raíz, como hay una multiplicación, yo la puedo separar en dos. Esto es solo trabajo algebraico, ¿ya? Yo la puedo separar en esa y la puedo separar en esa, ¿ya? Como es una raíz cuadrada, ¿cierto? Y tengo una multiplicación, yo la puedo separar en esa y en esa. ¿Para qué? Para yo después simplificar eso, ¿ya? Entonces me quedó x y acá me quedó la raíz de 1 menos 2x cuadrado, ¿ya? Que es muy similar al ejercicio anterior, que teníamos x y una raíz. ¿Se fijan? Entonces ahora ya tengo las dos partes. Voy a volver a marcar con rojo y verde, ¿ya? Tengo esa parte y tengo la otra parte que sería el x con el de x, ¿cierto? Entonces ahora hago el proceso que yo les dije, que en vez de tener una raíz, yo la voy a escribir como exponente. Recién lo voy a hacer, ¿ya? Si usted lo hacía antes, también podría haberlo separado en dos y al final igual le iba a quedar el x, ¿ya? Es solamente para mostrarles que podrían hacer esto también, ¿ya? Entonces, ahora que yo tengo esa parte, ya puedo hacer el reemplazo, o sea, la sustitución. ¿Cuál elegirían ustedes como U, en este caso? ¿Lo rojo o lo verde? Lo rojo. Lo rojo, ¿se fija que ya es más fácil? Entonces, el U sería 1 menos 2x cuadrado, ¿ya? Hice un 2. Si yo lo derivo, ¿cuánto me queda? Menos 4x Muy bien. Falta algo aquí. Menos 4x, ¿qué cosa? Y de una pi. x. Eh, ¿Ya? No se le va a olvidar el de x porque es el que tiene que aparecer. Ya, entonces ahora me doy cuenta, digo, tengo x de x. Acá arriba tengo x de x. O sea, tengo la parte que me faltaba. Yo elegí eso, la derivo y me tiene que dar el otro, acuérdense.
pero me sobra ese menos 4 y ya lo hemos hecho, así que no debiese costar, ¿cierto? Y ustedes lo pasan hacia acá. Entonces ahí me quedó el x de x, ¿ya? Entonces ahora que ya me quedó esa parte, yo solamente voy a hacer el reemplazo, ¿ya? La integral, y ahora, ¿qué es lo que tengo que escribir? En vez de esto que está aquí, acuérdense que yo tengo que escribir cosas con u. ¿Qué escribo en vez de escribir? Pueden elegir esta parte primero o esta parte, ¿ya? ¿Qué escribo en vez de elegir esta parte de aquí? O sea, esta parte de aquí. U elevado a un medio. Muy bien. Ahora sí, marcando con verde, ¿ya? Para que se entienda. Muy bien. U elevado a un medio, ¿ya? Y en vez de escribir ese x de x, ¿qué es lo que escribo? En vez de escribir x de x, ¿qué es lo que tengo que escribir? Estoy haciendo la sustitución. ¿Otra integral? No, no sé. No, no, no importa que se equivoque. Si yo, fíjese, primero esta parte me dijo que escribiera la u elevado a Ujú. un medio. Ya, lo que me falta es x de x, pero eso yo ya lo tengo aquí, x de x. Y en vez de escribir esta parte, ¿qué es lo que tengo que escribir? Ah, el Por- db partido en menos 4. Exacto, Ah, sería esa parte. como que en eso uno más se confunde. ¿En esta parte donde se confunden? Sí, donde después hay que reemplazar con las letras. Sí, 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 en verdad es la parte que confunde. Pero si ustedes se fijan, mire, cuando repasen estos ejercicios, traten de hacerlo ya, se van a dar cuenta que al final estamos haciendo siempre el mismo procedimiento. Yo elijo una parte que la voy a derivar y me tiene que dar el resto, que yo no elegí, ¿cierto? Porque yo no elegí el x de x, elegí esa parte. Entonces yo derivo, me va a dar el resto. Solamente que aquí me dio con un menos 4. Entonces para yo dejarlo igual a lo que me faltaba, yo paso el menos 4 hacia acá. Entonces después, como yo estaba trabajando con x, yo necesito escribirlo con u, porque estoy haciendo la sustitución. Entonces digo, pero las partes con X yo las voy a cambiar por U. Entonces voy a cambiar primero la parte que elegí. Y usted me dijo U elevado a un medio. Pero me falta reemplazar la otra parte, po, el X de X, que era esto de aquí. Entonces reemplazo de U partido menos 4. ¿Ya? Parece trabalengua, pero por ejemplo, por eso les digo que traten de repasar los ejercicios anteriores, ¿ya? Pero siempre estamos haciendo el mismo procedimiento, si se fijan. Aquí solamente hicimos un paso anterior para dejar de la misma forma que los ejercicios anteriores, ¿ya? Entonces ahora que tengo un menos 4 acá abajo, ¿qué tendría que hacer con ese menos 4? ¿Dónde Tiene queda? que pasar multiplicando. Quedaría acá afuera, ¿cierto? Ahí, súper bien. Aquí un medio y deu. Y ahí recién, esto yo lo puedo ya integrar, ¿cierto? Porque ya tengo un exponente que es lo mismo que he hecho, entonces ahora lo voy a integrar. ¿Cómo me queda? Y resuelvo esa integral. Queda u, de nuevo, ¿qué pasaba con el exponente? Se le suma uno. Ya, ¿qué más? Y esa misma suma se le divide. Exacto, un medio más. Y falta algo importante, aquí lo voy a escribir súper grande. El más c, ¿ya? Entonces ahora hago esa suma, po. ¿Cuánto es un medio más uno? 3 3 ¿Sí? medios. ¿Tres medios? Porque si yo lo escribo como 2 partido 2, 3 medios. Entonces voy a escribir el resultado aquí, ¿ya? Sería menos un cuarto por la u elevado a 3 medios, y eso también está dividido en 3 medios, más c. Y me queda un paso más nomás. ¿Qué tendría que volver si el ejercicio era con x y aquí me quedo con u? ¿Qué tendría que hacer? Solamente escribir la U como corresponde. ¿Cuál era la U? Tiene que ir a donde está la U. 1 menos 2x al cuadrado. Súper bien. 1 menos 2x al cuadrado, pero eso está elevado a ¿cuánto? A 3 medios.
Solo un reemplazo. Y abajo 3 medios. Más el C. ¿Se fijan? Entonces hasta ahí quedó el resultado. Obviamente, como les digo, pueden cambiar ese número ahí, pero para que lo hagan después ustedes. El 2 quedaría acá y el 3 abajito. Ya, es el 7. Si se fijan, estamos haciendo el mismo procedimiento. Por eso yo elegí este también por el cambio que hacemos en esta parte. Ya, ya ahora hagamos, yo creo que con uno más. A ver. Ya, hagamos el 15. Con ese termino. ¿Ya? El 15. Sería la integral. Y este ojalá traten de desarrollarlo solo. Yo voy a tratar de ir preguntándole y ustedes me van diciendo. X de X. Ya, ahora que hemos hecho por ejercicio, ¿qué es lo que tendría que hacer primero? ¿Qué es lo que tendría que hacer primero? Ayúdenme a desarrollar este. Primero tenía que buscar, ¿qué cosa? El cambio de variable. Acuérdense que estoy haciendo una sustitución. Ya, entonces yo voy a decir, voy a elegir la U. ¿Cuál U van a elegir? ¿Cuáles son las dos opciones que yo podría elegir? ¿Cuáles son las dos opciones que yo pudiese elegir? El 2x al cuadrado más 3 ¿Ya? elevado a un ¿Y la tercio. otra? ¿Y la otra cuál podría elegir? La El x de x. LX, ¿cierto? Entonces, ¿cuál me conviene más a mí? Acuérdense que yo les dije que era mejor el que tenía mayor exponente. Ya, entonces, el U va a ser ese. No, no lo elija con el exponente, ¿ya? Porque me va a costar más derivarlo. Entonces, ahora lo voy a derivar. ¿Cuánto es la derivada de esto? De 2x cuadrado más 3. De 2x cuadrado más 3. ¿Cuánto es la derivada? 4x. 4x, sí, súper bien. Pero le falta el apellido aquí. ¿Cuál es el apellido que tiene que ir aquí? 4x. Acuérdense, dx. Cuando ustedes derivan, tienen que poner ese dx, ¿ya? Ya, entonces, si se fija, ¿qué es lo que me está sobrando? Porque yo elegí esa parte, ¿cierto? Entonces, cuando yo derive, tiene que darme esa parte. Y se parece, me está dando esa parte. Pero hay un 4 ahí que no tiene nada que ver, po. ¿Qué tendría que hacer con él? Ya lo hemos hecho en lo anterior. ¿Qué hago con ese 4? Lo voy a pasar dividiendo, ¿cierto? Entonces, para que me quede esto, que es lo que estaba arriba, ¿cierto? Acuérdense, si yo elijo eso, tiene que darme el resto. Entonces yo elegí eso y me dio eso, pero me sobraba un 4 para que fuera igual a ese de ahí. Entonces yo lo paso hacia el otro lado y ahí me da lo mismo, ¿ya? Y ahora hago el reemplazo, ¿ya? Entonces lo voy a reescribir acá. La integral, ¿de qué ahora? Yo no quiero trabajar con la x, pues necesito trabajar con la u. ¿Qué hago entonces? En vez de escribir esta parte de acá, con x, ¿qué escribo? ¿Qué escribo en vez de 2x cuadrado más 3 elevado a un tercio? U elevado a un tercio. Muy bien. ¿Qué más? Y ahora, ¿qué escribo en vez de x de x? Sigan los mismos cambios que están acá. ¿Qué escribo en vez de... O sea, derivada de u partida en 4. Muy bien, ¿ya? ¿Y qué pasaba con el 4? Si me quedaba ahí abajo, ¿qué tenía que hacer? Lo pasamos como fracción. ¿Sí? Lo sacaba, ¿cierto? Entonces me quedó un medio.
y de U. Y ahora que ya está limpiecito todo con U, ¿cierto? Y más fácil que esto de acá arriba, que es más feo, ¿cierto? Ahora yo lo voy a integrar y es el mismo procedimiento que hemos estado haciendo. Entonces, ¿qué hago? Va, no tengo por qué escribir la integral de nuevo si ya lo voy a integrar. Ahí sí. Por ese en cuarto va a multiplicar a la integral de eso. Entonces, ¿cómo quedaría la integral de eso? Quiero que me la digan completa ahora. ¿Cómo queda la integral de U elevado a un medio de U? ¿Cómo queda? Díganme los exponentes. ¿Qué queda en el exponente? U de 1/2 más 1 Muy bien. ¿Y qué más? partido en 1/2 más 1. Muy bien. ¿Algo más que agregar o no? Y ahí se le reemplaza al tiro el derivada de U, ¿o no? Sí, pues esto ya está realizado, pero hay algo más que me falta acá, que siempre se nos olvida. Ah, la constante, ¿o no? Exacto. ¿Ya? La constante. Súper bien. Y ahora realizan la suma de ahí, que ustedes me dijeron que era, ya lo habíamos hecho anterior. ¿Cuánto es un medio más uno? 3 medios, ¿cierto? Y abajo 3 medios. Siempre queda el mismo número, ¿cierto? Más C. Y ahora tengo que volver a la X porque en realidad el ejercicio es con X. Entonces, ¿cuál es el resultado? Sería un cuarto por, en vez de la U, ¿qué tengo que escribir? ¿Nos queda eso o no, Machillo? En vez de la U, ¿qué tendría que escribir? 2x al cuadrado más 3. Muy bien. X cuadrado más 3. Y eso tengo que elevarlo a 1/3. Ah, no, 3/2. 3 medios. Y eso está dividido en 3 medios. ¿Se fija? Solo hice el cambio, ¿no? Y eso más un C. Y hasta aquí el ejercicio. Como les digo, se pueden pasarlo hacia arriba y dejar el 3. Bueno, se lo voy a escribir como quiera. 2x al cuadrado más 3. Y acá abajo 3. Ya, pero hasta ahí eso está bien, ¿ya? Solamente esto es para escribirlo distinto y ahora yo multiplicar el 4 por el 3, ¿cierto? No habría ningún problema. 3 medios y 2 tercios. 3 medios, sí, medio más un tercio. Ah, no, era un tercio. Aquí un error, pero solamente lo arreglamos así, ahí. Que era un tercio, pero al final lo trabajamos con un medio. Pero ahí está bien, ¿ya? Entonces, si ustedes lo trabajan con el tercio, al final les va a cambiar un tercio, un tercio, un tercio, pero al final es lo mismo, ¿ya? Ahí está bien el ejercicio. Eso, chiquillos, yo sé que es complicado ya, pero piensen que en el examen, o sea, en el certamen puede que haya un ejercicio más complicado, ¿ya? Entonces la idea es que revisen bien estos ejercicios, vuelvan, si los pueden volver a hacer, aunque sea que estén mirando el ejercicio, pero entiendan los pasos que se están haciendo, mejor que lo hagan así, ¿ya? Para que puedan resolver el certamen, porque acuérdense que el certamen va a ser en horas de clase, tienen como 4 horas parece para resolverlo, ¿ya? Como les digo, es materia que después ustedes la van a ocupar. Así que si es posible que la puedan estudiar bien. Y si tienen dudas, pregúntenme nomás, ya. Yo les trato de responder apenas pueda. Les voy a comunicar para el lunes, para tratar de pasarle esa materia que falta. Voy a ver qué es lo que pasa a la profe y hasta dónde llega y poder ver esos ejercicios de los que va a ver, ¿ya? Porque yo creo que va a pasar áreas, que son problemas en realidad, ¿ya? Y ahí hay que aplicar esto. Y otro tipo de integral, entonces las vamos a ver ese día. Ya, eso, chiquillos. Ya vayan a descansar nomás, ya los tengo aburridos ya, ¿cierto? Profe, No, Diga,